Muy buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. Nuevamente aquí en Casa de Oración les enviamos un cordial saludo. Mi esposa, mi suegra, mis hijos. Realmente los extrañamos mucho, nos hacen mucha falta. Pedimos al Señor que esto termine lo antes posible para podernos estrechar, como siempre lo hemos hecho aquí, abrazarnos, estrechar ese amor, ese calor que siempre hemos vivido aquí en Casa de Oración. Hoy nuevamente con una palabra de fe, con una palabra de aliento, de esperanza, con una palabra de ánimo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Yo les pido el favor que en este momento, que es un momento de reverencia, que nos estemos cómodos, que nos sentamos realmente como si estuviéramos aquí en la iglesia, dignos de venir a escuchar palabra. Si tú tienes a tu esposa o tienes a tu esposo, dale un abrazo fuerte, dile te quiero, te amo. Si estás con tus hijos también, abrázalos y bendígalos, y dile también a tus hijos, a tus familiares, estemos pendientes porque el Señor nos va a hablar en esta tarde. Espero, hoy terminamos estos 3 días de ayuno, fue un ayuno de victoria. Hace 8 días también hicimos un ayuno de 7 días, que también fue un ayuno de victoria. Estos momentos lo estamos aprovechando de la mejor manera, porque es un momento de humillarnos delante del Señor, buscar su presencia, buscar su voz y decirle: Señor, aquí estamos, y eso lo hemos hecho. Espero que hayan disfrutado también del libro de Esther, es un libro muy interesante. Y bueno, vamos a empezar con la palabra. Quiero que saquen su manual de vida, que es la palabra de Dios, su cuaderno de apuntes, su esferito, porque eso siempre es lo que les he enseñado que tengamos a la mano. Eso es la Biblia y el cuaderno. Amén. Vamos a hacer nuestra declaración de fe y levante su palabra y vamos a declarar, y yo quiero que ustedes repitan allá conmigo también. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la estudiaré, la escudriñaré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en lo profundo de mi corazón, transformará mi espíritu, mi alma, mi vida, mi familia, mi hogar, mis finanzas, mi pueblo, mi país, y declaro que nunca, pero nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Démosle gloria al Señor. Vamos a ir a Santiago 1, capítulo 1, versículos del 1 al 8, Reina Valera, lo tengo yo acá. Ustedes pueden de pronto tener otra traducción, no importa. Busquemos Santiago 1, del 1 al 8. Hoy les tengo una buena noticia, que tenemos la cena del Señor a final del servicio. Vamos a celebrarla tú y yo aquí en Casa de Oración. Eso es una bendición grande. Dice en el primer versículo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6 dice: pero pidan con fe. ¿Cómo debemos de pedir? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Repito, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy he colocado como título a esta enseñanza: Dios ha prometido que estará contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Quiero repetirlo. Dios ha prometido que estará contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Vemos aquí esta carta, que es escrita por el medio hermano de Jesús,
no por el apóstol Santiago, sino por el medio hermano de Jesús. Recordemos que Jesús tuvo 4 hermanos. Él fue el líder de la iglesia de Jerusalén, escrita probablemente en el año 50 después de Cristo. ¿A quién fue escrita, Wilson? A las 12 tribus, cuando el reino se dividió tras el reino de Salomón. 10 tribus constituyeron el reino del norte, llamado Israel, mientras que Benjamín y Judá se combinaron para así formar el reino del sur en Judá. Sin embargo, Santiago no reconoció a Jesús como la divinidad o como el Mesías. Sabiendo que era el medio hermano, no lo reconoció. ¿Cuándo lo reconoció? Cuando él resucitó ante los apóstoles. Cuando él se presentó resucitado ante los apóstoles, fue cuando él realmente lo reconoció. Sin embargo, cuando él cree en Jesús, se convierte en un líder fluyente de la primera iglesia. Era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre honesto, era un hombre de oración. Siempre oraba por su pueblo, siempre oraba por sus ovejas. Dice la historia que se le hacían callos en las rodillas de orar por su iglesia. Debemos de llegar a tener también esa misma convicción de estar doblando rodillas. Cada uno por nuestros familiares, o nosotros como pastores también por nuestras ovejas. Y eso es una buena... es un buen modelo para tenerlo como ejemplo, ¿no? La persecución contra los cristianos se intensificó y los creyentes en Jerusalén se esparcieron por todo el mundo. Ellos se esparcieron por todo el mundo y debido a que estos creyentes no tenían acceso ni apoyo de iglesias establecidas, entonces Santiago se preocupa por ellas y les escribe animándolos en su fe en estos tiempos difíciles de atribulación, de prueba. Él les escribe, los alienta. Entonces nos podemos identificar cuando hay personas que salen de este país o cuando de alguna otra manera nosotros también hemos salido de este país y llegamos a encontrarnos en otro país diferente, con culturas diferentes, con un idioma diferente, con costumbres diferentes. Entonces ellos también estaban dispersados en diferentes lugares, estaban dispersos o esparcidos. Pero aquí en la carta Santiago dice, no dice en caso de que, no, él dice, sino cuando tengan que pasar por pruebas. O sea, aquí le advierte a los cristianos de esa época que cuando tengan que pasar por pruebas. Y esta misma carta también es para los cristianos en la actualidad, cuando pasemos por diferentes pruebas. Pero también Santiago los exhorta, les dice, no se olviden de los que son en Cristo. Y también yo te digo, iglesia, no te olvides de lo que tú y yo somos en Cristo. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de las pruebas, Dios estaba con ellos y Dios está contigo y conmigo. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús, no importa la prueba que tú estás pasando en este momento, no importa la crisis que estás pasando, la dificultad que estás pasando, Dios está contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Te repito, Dios está contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Pero, pastor, ¿qué significa prueba? Prueba es una palabra griega, describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una conducta normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. O sea, eso nos interrumpe la paz, nos quita la paz, la comodidad, el gozo y la felicidad, nos interrumpe. Cuando Santiago nos dice considero como un tiempo para alegrarse mucho, su exhortación no es que debemos de fingir que somos felices en medio de estas dificultades, de estas crisis, sino que debemos tener la perspectiva positiva a lo que esta prueba puede producir en nuestra vida. Santiago también nos exhorta que convirtamos nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Yo siempre que viene una dificultad, un problema, una aflicción a mi vida, siempre yo me pregunto, Señor, ¿qué me vas a enseñar a través de esta dificultad, de esta situación, de esta crisis? Y tú también deberías de preguntarte cuando venga una aflicción o una situación o una crisis, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué voy a aprender a través de esta situación o esta dificultad
o a través de esta crisis. Yo creo que muchos estamos entendiendo que a través de esta pandemia, de esta cuarentena, estamos aprendiendo muchas cosas, demasiadas cosas. Lo hablé la semana pasada en el Salmo 34, cuando David estaba en la cueva de Adulán, el sufrimiento, el dolor que tuvo, la aflicción, en un lugar solo, en un lugar donde habían alacranes, ratas, soledad, donde era perseguido, lo querían asesinar, el rey Saúl, donde no tenía la nevera, donde no tenía luz ni agua. Era un tiempo difícil de dolor. Y hace 15 días yo estaba enseñando que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces yo pienso que en este momento el Señor, estamos aprendiendo y el Señor nos está enseñando muchas cosas que tú y yo debemos de estar entendiendo en este momento, en este periodo de pandemia y de COVID-19. Amén. En el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Pero él dice, hermanos míos, él siente compasión. ¿Qué es compasión? Sentir el dolor de la persona que está en esa aflicción, que está en esa dificultad, que está en esa crisis. Tiene empatía, simpatía. Dice, ovejas mías, porque eran sus ovejas que estaban sufriendo en ese momento de dificultad, de dolor, en esa prueba. Y le dice, yo sé que están siendo perseguidos, están sufriendo, están siendo abusados, están siendo maltratados y humillados. Yo sé que esta prueba les está dando mucho dolor. Pero también ahí, en el versículo 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Entonces, a pesar de las pruebas, debemos de tener gozo. El Señor dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso debemos de ¿qué? De creerlos. Él dice, yo sé que no están en el lugar que ustedes quisieran estar, pero debido a las condiciones es el lugar donde deben estar. Nosotros no quisiéramos estar ahorita como estamos, en cuarentena, encerrados. A nadie nos gusta que nos priven de libertad. Algunos quedamos aquí en Agua de Dios, otros quedaron en Bogotá. Tengo un pastor muy amigo mío que está en México encerrado, pero a él le tocó allá en ese lugar y no quería de pronto estar en ese lugar. Pero algo, tenlos por seguro que él va a aprender algo de lo que está viviendo. Nosotros estamos aprendiendo algo de lo que estamos viviendo aquí en Agua de Dios. A pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, Dios nos está enseñando algo. Santiago no minimiza la conducta actual de las ovejas. Yo sé que están tristes, dice Santiago. Están teniendo dificultades. Yo soy consciente de eso. Yo sé, yo lo entiendo. Yo sé, hermanos, yo sé que están sintiendo ese dolor. Yo sé que es muy triste verlos en otro lugar, sin comida, sin dinero. Yo lo sé porque yo lo he vivido. Hermanos míos, les dice nuevamente, en medio de la prueba deben tener gozo deben de tenerlo. Vamos a ir a Gálatas 5, 22, 23. Nuevamente Reina Valera 1960. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gozo no es alegría, porque para el mundo la alegría es levantar el codo, también irnos de rumba, de pronto las relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es alegría para las personas del mundo. Pero él habla aquí, o sea, Santiago habla del gozo que produce el Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Ese gozo que a pesar de la aflicción, de la crisis, de la situación en la que estamos viviendo, tenemos ese gozo, nos mantenemos firmes en el Señor. Amén. Santiago dice, yo sé que la prueba es difícil, pero no deben actuar como los incrédulos, porque ustedes son hijos de Dios. No permanezcan agobiados, no permanezcan tristes, no permanezcan con aburrimiento, con pánico, con temor. Levanten el ánimo, levántelo.
Le dicen, y yo te digo a ti también, iglesia, levanta el ánimo a pesar de la situación. Posiblemente te has quedado sin trabajo, posiblemente tu esposa te abandonó, tu esposo, posiblemente tu hijo está en rebeldía y no ha querido tener un cambio. No importa, somos hijos de Dios. Mantente en gozo, es lo que te dice el Señor hoy. Tener gozo, ¿qué produce? Un contentamiento. Y ustedes me dirán, pastor, pero usted cómo se le ocurre decir que vamos a estar contentos o estar en contentamiento en esta cuarentena, llenos de malas noticias a través de esta pandemia llamada COVID-19 que está matando tanta gente? ¿Cómo se le ocurre hablar de contentamiento o de gozo si yo perdí mi trabajo, si me abandonaron, si me traicionaron, si mi hija cada día es más rebelde, si mi esposo cada día está más llevado del alcohol, estoy endeudado, si se me están acabando prácticamente los ahorros? ¿Cómo quieres o pretendes que yo esté con gozo o contentamiento? Pero yo te digo algo que yo sé que te va a levantar el ánimo, te va a levantar la fe en esta tarde. Dios ha prometido que estará contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Tú tienes que creerlo, y si eres una persona de fe, toma esa palabra y di, yo sé que Dios va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Tienes que creerlo. Contentamiento es la seguridad y la confianza de que en medio de la prueba Dios va a cumplir, ¿qué? Lo que ha prometido. Si estás enfermo, Dios te ha prometido que Él llevó la enfermedad hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él ha prometido, si no tienes nada de dinero para necesidades de tu alacena, tienes necesidades, Él dice que Él suplirá todas nuestras necesidades. O sea, todo Él lo ha prometido y Él lo cumple. Y Santiago dice, por lo tanto, permanezcan firmes en medio de la prueba. ¿Debemos de qué? De mantener firmes en medio de la prueba. Salgan de la pena, salgan del dolor, levanten el ánimo, tengan gozo, tengan contentamiento y pasen media la prueba. Santiago les está hablando aquí a los cristianos de esa época, ¿sí? Y esa carta es realmente para también los cristianos de esta época. Yo no le puedo decir ahorita a una persona inconversa, a una persona que no tenga el sello del Espíritu Santo, que haya recibido al Señor como el único Señor y el único Salvador, que esté en aflicción, que esté en crisis, que esté en una situación totalmente difícil. Yo no le puedo decir, hermano, usted tenga gozo, tenga contentamiento, porque el Señor lo va a sacar de ahí. Seguro que no me va a contestar de buena manera. Una persona que de pronto no conoce al Señor, que no ha entregado su vida, yo no le puedo decir eso a un incrédulo. Decirle, no se preocupe, Dios te va a sacar y tenga gozo y tenga alegría. Seguro que la persona me va a contestar de muy mala gana, ¿cierto? Pero esta carta va dirigida para los creyentes, para los que somos maduros, para los que realmente somos sellados por el Espíritu Santo. Eso es para ti y para mí. Dice, pues por medio de ellas podemos aprender a tener, ¿qué? Paciencia. O sea, nos está enseñando que vamos a tener un aprendizaje, vamos a aprender algo, ¿cierto? También dice que vamos a tener gozo. Y aquí mismo también dice, que por medio de esta prueba vas a tener, ¿qué? Paciencia. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermano Wilson, Pastor Wilson, ¿qué es la paciencia? Se traduce como resistencia o perseverancia. En Romanos 5, del 3 a 5, para que lo anoten ahí, dice, y no solo esto, Pablo le habla a la iglesia de los romanos, y le dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Como tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos los frutos del Espíritu Santo, que son paz, paciencia, benignidad, templanza, lo que les acabé de decir ahorita
en el versículo anterior en Gálatas. Entonces tenemos el Espíritu Santo. En Santiago 1:4 dice, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hoy quiero hacerte una pregunta, iglesia. Una pregunta. ¿Cómo estás actuando tú en estos momentos de crisis, de pandemia, de cuarentena? ¿Cómo estás actuando? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros. Porque te quiero decir algo. La manera en que reaccionamos bajo este aislamiento o cuarentena, cuando estemos bajo presión o en crisis o en dificultad o en aflicción, es lo que realmente demuestra la firmeza de nuestro carácter y lo que tenemos que en el corazón. ¿Cómo estamos actuando? Esa es la pregunta, solamente tú tienes la respuesta y en tu casa tú mismo te puedes responder. Es cuando realmente demostramos quiénes somos. Cuando hay libertad, cuando hay comodidad, cuando la economía está bien, cuando hay trabajo, cuando hay provisión, todo es más fácil y todo anda bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando todo empieza a estar en contra de nosotros? Todo en contravía, hay crisis, hay dolor, hay dificultad, hay temor, hay miedo, hay malas noticias. ¿Qué quiere el Señor y Santiago a través de esta carta? Él exhorta a la iglesia allá a las 12 tribus y les dice, sean perfectos y cabales. Y el Señor te está diciendo en esta tarde, seas perfectos, sean cabales, sean maduros. Dios quiere que seamos maduros y completos. Por lo tanto, en vez de estarnos quejando de nuestras dificultades, debemos considerarlo como oportunidades para crecer. Tú vas a crecer y lo declaro en el nombre de Jesús. Tú y yo vamos a crecer en este momento de cuarentena. Amén. Dios no te prometió que te iba a sacar del dolor, de la angustia, del temor, de la incertidumbre. No, Él no te prometió. Pero sí te prometió que estaría en tiempos difíciles y por eso debemos de estarle dando gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Cada vez que tú te levantas, dale gracias a Dios porque realmente Dios te dio la oportunidad de un día más aquí en la tierra. Cuando colocan un plato sobre la mesa y hay alimento, gracias. Gracias porque hay sanidad, porque hay vida, porque realmente Dios ha sido con nosotros demasiado bueno. Amén. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude, pero pidámosle con qué, con fe, que nos ayude a resolver nuestros problemas y que nos dé fuerza para soportarlos y poder ser pacientes, mantenernos. Dios no nos dejará solos con los problemas porque Él permanecerá con nosotros y nos ayudará. Repito, iglesia, Jesús dijo, yo estaré contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Santiago no descarta de que ustedes se confundan. Él dice a los cristianos, les dice, aunque sean cristianos, aunque tengan gozo, puede que la prueba sea tan adversa, pueda que la prueba sea tan grande que posiblemente lleves mucho tiempo, te confundas y te desesperes, ¿cierto? Y te puedes preguntar, ¿por qué a mí? Yo llevo 40 días aquí encerrado, perdí mi trabajo, estoy endeudado, estoy enfermo. ¿Por qué a mí y por qué no a él? Porque en esos momentos somos hasta egoístas. ¿Y hasta cuándo podremos llegar a decir? Cuando Santiago habla de sabiduría, no solo se refiere a adquirir conocimiento, como el mundo lo da, sino también la capacidad de tomar decisiones sabias. En medio de las circunstancias difíciles debemos de tomar decisiones sabias. Y también dice que cuando pidamos sabiduría, pidámosela a Dios y Él generosamente, ¿qué? Nos la va a dar, nos la va a dar. Nosotros los creyentes no podemos vivir como si todavía viviéramos en la oscuridad, sin saber qué hacer. Podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas, para saber cuál camino debemos de tomar, cómo debemos de actuar ante estas aflicciones, ante esta situación, ante estas crisis. Pero vayan con confianza, dice Santiago, vayan con confianza a Él. Él les dará sabiduría. A Salomón no le dio sabiduría y fue el hombre más rico.
Él no pidió dinero, pidió sabiduría. ¿Y Dios qué le dio? Como me has pedido, le contestó Dios y le dijo, como tú me has pedido, no me has pedido ni oro ni dinero, te voy a dar sabiduría y ciencia. ¿Y no fue el hombre más rico? Eso es lo que tenemos que pedirle. Santiago nos exhorta a la iglesia y nos exhorta también a través de esa carta que le pidamos que sabiduría. Y dice también, acérquese confiadamente y oren y confíen, por favor, confía, iglesia, confíen en Él. Él quiere que tú y yo dependamos de Él. Él quiere que tú y yo dependamos de Él. Por eso es que Él permite todas estas pruebas y todas estas situaciones. Él nos dará la sabiduría, pero no como el mundo la enseña, ¿cierto? Que es conocimiento y solamente llenamos la cabeza de solo conocimiento. No, 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 no. Eso es filosófico. Santiago no dice que busquemos información. Santiago dice que busquemos la sabiduría que trae transformación. Esto es lo que trae transformación, la divina palabra de Dios, que es la que nos transforma. Esto es un libro que es un libro común y corriente, pero cuando tú lo lees y le pides al Espíritu Santo que te dé la revelación, es la que hace que nuestras vidas sean transformadas en el nombre de Jesús y le damos gloria y alabanza al Señor. Amén. Pero no entiendo lo que está pasando, dice. Pídale a Dios con confianza, que nos muestre qué es lo que no entendemos, qué es lo que de una otra manera no podemos captar lo que está sucediendo. Él nos dirá por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Pero es que se enfermó mi hijo. Pero es que mire, volví, perdí el trabajo. Pero es que mire, me traicionó, me abandonó. Pero solamente el Señor sabe por qué lo estará haciendo. Pero ¿por qué a mí y no a Él? No sabemos, solamente Dios lo sabe. Y no lo podemos entender a veces, porque nosotros en nuestra lógica no lo entendemos. Pero Él sí dice, descansemos y gocémonos, porque Dios sí sabe qué es lo que hace. Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Amén. Descansen, pídale a Dios sabiduría y le dará la certeza, la seguridad de saber manejar esta situación a pesar de lo que tú estás pasando. Así de que no te preocupes, iglesia, si tú estás pasando por un momento de aflicción, un momento de dificultad, un momento de crisis, Dios ya sabe qué es lo que está sucediendo y Dios tiene el control absolutamente de todo. En el versículo dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dado. Aquí no dice que nos irá a dar dinero, no. Es la confianza y certeza de lo que Dios nos dará. ¿Y qué nos dará, Wilson? Nuevamente, sabiduría y confianza en medio de la prueba. Una pregunta que yo te hago a ti y en tu casa. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos, más de los que no me conocen, tengo dos hijos, uno Samuel, que es de 5 años, y otro de 2 años, que se llama Jerónimo. Y ellos me piden a mí y yo leo lo necesario, pero nunca les ha faltado nada, gracias a Dios. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que en medio de la prueba, en medio de la crisis, Él ha prometido que te va a dar lo necesario? Él suplirá todas tus necesidades. Es lo único que no te va a suplir tus placeres, pero tus necesidades sí las va a suplir porque Él promete en tu palabra. Amén. En Juan 3:16 dice, vamos a ir a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Qué nos dio Dios? Su Hijo, ¿cierto? Su único Hijo. Y a través de Él, ¿qué? Nos dio el mejor regalo que tú y yo podemos tener. Nos dio vida eterna. Tenemos una morada en el cielo que te está esperando a ti y a mí. ¿Y será que el Señor, si nos da el Hijo, no puede darnos un mejor trabajo? ¿No puede Dios restaurar nuestro hogar? ¿No puede mi hijo que es rebelde volverse realmente a los pies del Señor y ser un muchacho obediente, sumiso? Claro que lo puede hacer. Si nos dio el Hijo, ¿qué más no nos puede dar el Señor? Pero te repito, Él no te va a dar para tus placeres o para tus caprichos. Él te da para tus necesidades, siempre y cuando sea la buena, perfecta voluntad del Señor. Santiago les dice, pidan, pero pidan con fe. ¿Tú estás pidiendo con fe?
o tienes duda? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este es el versículo del 6 al 8 de Santiago. No dudando nada. ¿Qué tipo de fe está hablando aquí Santiago? ¿La fe salvadora? ¿La fe justificadora? No. Porque vuelvo y te repito, esta carta es para los creyentes. Es la fe de la seguridad, la certeza, la confianza de que Dios ha prometido y que Él lo va a cumplir. Es la fe del creyente, es la fe que Santiago se refiere. No dude, no vacile, no estés inseguro, no temas, no tengas miedo. Dios suplirá, Dios promete lo que cumple. Yo no voy a ir a donde el vecino, yo no voy a donde el astrólogo, ni a que me lean las cartas, ni el tabaco o la taza de chocolate con almojábana y con arepa. No, yo no voy a ir. Santiago les dice, mis hermanos, oren, sin dudar, sin vacilar, con fe, con seguridad, con confianza, que Dios cambiará esta situación en la que nos encontramos. Está hablando también de fe, de confianza, y eso es lo que tú y yo tenemos que estar en estos momentos. No permitas que tus sentimientos, tus emociones te traicionen. Crean, confíen en Dios. Así que en medio de la prueba, yo confiadamente, con la certeza de que no importa la situación, de la crisis, de la aflicción, estoy sin trabajo, no importa, tenemos que ir confiadamente. Pero no se te olvide que Dios prometió estar contigo y conmigo, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Tienes que tener cuidado con lo que estás orando. Tienes que tener cuidado con lo que oras. Si estás orando con desconfianza, con duda, yo mismo te puedo estar diciendo en este momento, estás cancelando la omnipotencia y la omnipresencia del Señor. Esa oración no va a llegar. Si vas a ir con un corazón dividido, con un corazón lleno de duda, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo con Dios? Lo estamos ofendiendo. ¿Será que sí vamos a pasar de esto? ¿Será que nos vamos a enfermar? ¿Será que nos vamos a morir? Ese es el hombre de doble ánimo. Entonces tienes que tener cuidado. Y es ahí donde pasar al otro lado y decir, Dios ha prometido, estará con nosotros todos los días. Ayúdame a creer y a permanecer en tu palabra y en tus promesas, porque tú no nos abandonas. O sea, ¿qué es? Pasar al otro lado con el Señor cogido de la mano. Al igual que aquellos cristianos de aquella época, nosotros también estamos pasando por pruebas y dificultades, como te lo he dicho durante esta enseñanza. Santiago escribió para los de esa época, pero esta carta también, gracias a Dios le damos, porque nos ha servido también para que nos enseñe y nos exhorte también para los cristianos de esta época. No importa la prueba que estés pasando, nuevamente te digo, no importa la crisis, la situación, que estás sin trabajo, que te traicionaron, te abandonaron, así como esos cristianos escucharon la voz de su pastor, que en ese tiempo era Santiago. Yo quiero que escuches hoy la voz de tu pastor. Yo quiero que escuches hoy la voz de tu pastor. No te rindas, permanece, no te desanime. Saca la duda, saca el temor, confía, avanza. Arrodíllate, busca al Señor. Él va a suplir tus necesidades. Recuerda quién te salvó. Recuerda sus promesas, todas están para ti y para mí. Él nos dará la victoria en el nombre de Jesús, pero créelo, mi hermano, créelo, mi hermana. Él nos dará la victoria en el nombre de Jesús. La victoria no es que se resuelva el problema. La victoria no es que tú vas a salir de la crisis. La victoria no es que te quite aguijón, como lo hizo el apóstol Pablo, que cada ratico iba allá y le decía que le quitara el aguijón. No, basta de mi gracia, le decía. ¿Cierto? Y la victoria es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, no dudando, con fe, con seguridad, que Él es Dios y que Él hará lo que tenga que hacer a favor de nosotros. Él podrá hacer lo imposible, nosotros solamente hacemos lo posible, pero tenemos un Dios que está vivo, un Dios que va a hacer lo imposible, un Dios que realmente cuando vamos al trono de la gracia, el cielo está a favor nuestro.
La victoria es acercarnos con fe, con humildad, sumises, obedientes, dependientes totalmente de Él. Pase lo que pase, confiamos en Él. Él quiere que dependamos totalmente de Él. Amén. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando hoy, pero Dios sí sabe. Y entonces, en vez de estar pensando cómo salir de esa situación, ¿por qué no oramos hoy? Amén. Santiago dijo a sus ovejas, oren. ¿Y con qué? Con fe, con confianza. Y en estos 8 versículos de los que habla Santiago, que está hablando de pruebas, de gozo, de paciencia, y nos habla de fe, es lo que nos exhorta a que tenemos que tener. Aquí tengo un ejemplo de un estudiante que posiblemente lo pueden llamar de una universidad y le dicen, usted ha sido elegido para que ingrese a nuestra universidad. Oh, gloria a Dios, dice el muchacho, ¿cierto? Pero necesitamos que presente un examen. Lo único que tiene es que presentar un examen. Y de acuerdo a la calificación, veremos si pasa la prueba del examen. Entonces podremos decir, ingresó a nuestra universidad y pertenece a nuestra universidad. Es igual que estamos pasando nosotros ese examen, tú y yo, ¿cierto? Fuimos llamados, escogidos, pues nuestro examen es ser como Jesús. Tú y yo tenemos que ser como Jesús. Ese es nuestro examen hoy que tenemos que pasar. Vamos a pasar por pruebas, por crisis, por traiciones, por pérdidas, por dolores, por rechazo, por traiciones. Nos van a abandonar igual que hicieron con Jesús. Y ese es el examen que tú y yo vamos a ver si lo aprobamos o no. Y en medio de ella, en medio de las pruebas, Dios se glorificará. Dios, en medio de esas pruebas y esas situaciones, exaltamos y alabamos a Dios por lo que está sucediendo, por lo que Dios nos está mostrando y por lo que Dios nos está enseñando. Cuando Pablo fue a donde el Señor para sacar el aguijón, nuevamente le dijo, el Señor le contestó, basta de mi gracia, mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y lo mismo te dice Santiago hoy. De casualidad usted nunca se ha hecho esta pregunta, si Dios de pronto me sacó esta situación, de esta aflicción, de esta necesidad, ¿será que Él no me podrá sacar de esta misma en el tiempo de hoy? Si Él te salvó, ¿qué más no te puede dar? Entonces, a pesar de que seguimos inquietos, no nos cansamos de dar vueltas en la cama y a veces perdemos hasta el sueño, hoy te tengo una buena noticia. En Cristo hay refugio para ti y para mí. Deja de luchar contra Dios y entrégate y sométete al Señor. Por favor, entrégate y sométete al Señor. Y por último, no se te olvide que Dios prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, damos gracias al Señor y hoy nos disponemos a tomar la Santa Cena. Quiero que ahí en tu casita, como les indiqué en el día de ayer, tomen la copita de jugo de uva, ¿sí? El pan lo vamos a tomar en este momento. Vamos a celebrar la cena. Ayer hicimos 3 días de ayuno, que hoy lo completamos, hoy lo terminamos. Y qué bueno que este mes de mayo y los meses que siempre iniciamos aquí en Casa de Oración, primero nos humillemos. Siempre tenemos en cuenta ayuno y al otro día, que es el domingo, como hoy, tomamos la cena del Señor. Así de que esas son las verdaderas primicias, porque decimos, Señor, aquí estamos, Dios. Aquí estamos, siguiendo tu ejemplo. Entonces les invito allá en casa que nuevamente tomen el vino y la galletita o el pan. Allá los que son cabeza del representante, va a tomar el vino y el pan. Recuerden, ¿no? La palabra de Dios dice, todo el que desee participar en la cena del Señor debe preparar el corazón. El que haya caído en pecado debe arrepentirse y buscar el perdón. En caso de haber rencores y disgustos entre algunos miembros, reconciliarse antes de acercarse a la mesa del Señor. Esto es algo que debemos realmente tener muy en cuenta y muy respetuosos, porque esto es una enseñanza, pero créame que tiene que ser con mucha reverencia. Amén.
Vamos a bendecir estos alimentos. Yo quiero que también los bendigas allá en tu casa. Padre, te damos gracias, Dios, por este jugo de uva que representa la sangre tuya, Dios. Bendecimos el pan que representa tu cuerpo, Dios. Gracias, Dios, porque hace 2020 años tú fuiste a la cruz del Calvario y derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí, Dios. Me libraste del pecado, me libraste de la maldición de la pobreza, de la miseria. Padre, tú me redimiste, Dios. Soy justo delante de ti, Señor, y te doy gracias, Dios. Yo bendigo estos instrumentos, Dios. Bendigo el vino, bendigo el pan. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos primero que todo a repartir los que estemos ahí, los que vamos a tomar la cena. Recuerde que hemos que estar libres de pecado, que no debemos de tener nada que nos esté como impidiendo tomar el pan y el vino, tomar la cena del Señor. Entonces lo vamos a repartir cada uno, pan y el vino. Pan representa el cuerpo de Cristo y el vino la sangre. Amén. Entonces vamos a levantar primero el pan y van a repetir conmigo allá en casa. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. Ahora vamos a tomar la copa de jugo de uva que representa la sangre de Cristo. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos de la copa de vino. Porque cada vez que comen este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La palabra de Dios dice que después que Cristo y sus discípulos comieron el pan y bebieron de la copa, celebrando así la primera cena del Señor, cantaron un himno antes de retirarse del aposento. Amén. Hoy tus hijos estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Hoy tus hijos estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hoy tus hijos comemos el pan y bebemos en memoria de ti, de la copa que representa tu sangre derramada por mí, esperando con gozo el gran día y el establecimiento de tu reino, y con el corazón lo creemos, con
conforme a tu promesa. Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta palabra, esta enseñanza les haya llegado a lo profundo del corazón. Recuerden, no se te olvide que Dios prometió estar contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Tengamos fe, tengamos gozo, tengamos paciencia y sabemos que el Señor tiene el control de cada situación, de cada aflicción que tú y yo tenemos en el día de hoy. Les bendecimos, les amamos. Vamos a orar. Padre, la gloria, te damos gracias, Dios, por esta enseñanza. Sé que tú nos exhortaste, sé que de pronto nos confrontaste, Dios. Y gracias, Dios, porque queremos cada día avanzar, queremos cada día ser maduros, completos en ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos consueles, nos levantes, nos des ánimo para seguir siguiendo, Dios, en esta vida y en este mundo, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos realmente a confiar, a creer en ti, Señor. Ayúdanos cada día a ser esos buenos hermanos, esos buenos padres, esos buenos hijos y ante todo, esos buenos discípulos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Iglesia, yo declaro que esta semana va a ser una semana de puertas abiertas, de oportunidades. Yo sé que esta semana las bendiciones nos seguirán donde quiera que vayamos. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo y hasta una nueva ocasión. Dios les bendiga.